Muy buenos días, hermanos. Muchas gracias a este tremendo grupo que nos guía en la alabanza. Y ustedes saben, mientras estaba sentado allí alabando al Señor junto con ustedes, pensaba, venir aquí es como venir a festejar el Día del Padre o el Día de la Madre, ¿o no? ¿Vieron cuando se da el Día del Padre, que se reúne toda la familia para agradecerle al Padre, para agradecerle a la Madre por todo lo que hizo por nosotros, ¿no? Y yo siento eso mismo cuando estamos en la presencia del Señor, cuando venimos a adorarle, a alabarle. Es como cuando estábamos enamorados. No sé si alguno de ustedes estuvo enamorado alguna vez. Acá veo una parejita que está de la mano. Después de muchos años siguen enamorados. Y qué bueno es eso. ¿Vieron cuando uno está enamorado, no? Y no ve la hora de encontrarse con su novia, con su novio, y le dice cosas lindas. Qué linda que está, qué buena onda que tenés. Bueno, nosotros cuando venimos delante del Señor venimos a eso, a darle gracias, a hablar con Él, a agradecerle por todo lo bueno que le ha hecho por nosotros y que sigue haciendo por nosotros todos los días. Hermanos, es una alegría enorme estar aquí con todos ustedes y rogamos que el Señor nos hable en esta mañana. Y quisiera compartir con ustedes en esta mañana algo reflexionar acerca de la situación que estamos viviendo. Ustedes saben que en este tiempo muchos de los paradigmas que nos daban seguridad a los seres humanos han cambiado. De repente ya no tenemos seguridad en la salud. Hasta hace un tiempo parecía que, bueno, yo iba al médico cada tanto, me hacía un chequeo, si aparecía algo, bueno. Pero hoy en día vos salís a la calle y salís pensando si te vas a enfermar o no. Entonces la seguridad que tenías antes, que tenías buena salud, ya no está más. Pero no solamente eso, hasta hace un tiempo decías, bueno, yo voy a mi trabajo todos los días, ahora no vas más a tu trabajo, o vas a veces sí, a veces no. Es más, muchos se han quedado sin trabajo. La actividad que hacían antes ya no la hacen. De repente la fuente de ingreso para la familia se ha visto reducida tremendamente. Pero no solo eso, sino que de repente ya no nos podemos juntar con los amigos. Antes vos tenías un problema y decías, voy a la casa de mi amigo a visitarlo. ¿Y ahora qué haces cuando vas a la casa de tu amigo? Lo pensás 2 veces, ¿o no? Y pensás, a ver con quién estuve. Y tu amigo dice, a ver con quién estuvo Ernesto. Entonces ya no vas con tranquilidad y seguridad a ver a tus amigos. Pero aún más allá de eso, tampoco podés ir a la casa de tus padres. Yo hablaba con una persona, con un adulto, me dice, hace un año que no voy a la casa de mis padres. Y no es que los padres vivían en Australia, vivían a 10 cuadras de su casa. Entonces lo que él antes hacía todos los días con seguridad, con tranquilidad, ya no lo puede hacer más. Entonces, todo lo que era fuente de nuestra seguridad, la salud, la economía, el trabajo, la familia, los amigos, de repente ya no está. Y eso lo estamos viviendo todos en una manera u otra. Y yo pienso cuánto nuestro paradigma, nuestra creencia de cómo era la vida ha cambiado en este tiempo. Creo que todas las bases sobre las cuales muchos de los seres humanos nos asentábamos para vivir con cierta tranquilidad, ya no está más. Y hermanos, yo creo que eso nos genera temor, nos genera miedo. Si hay algo que se palpa en el aire en el día de hoy, es el miedo. Pero cada vez que leo la Biblia, encuentro a Jesús hablando del miedo. Yo no sé si ustedes leyeron cuando Jesús habla del miedo, ¿no? Pero muchas veces en la palabra Jesús habla del miedo y dice, no temáis, no tengan miedo. Y hermanos, yo quiero reflexionar con eso, acerca de eso a ustedes. ¿Cómo poder tener paz en medio de esta tormenta que nos está azotando? ¿Cómo poder tener paz en medio de todo esto que estamos viviendo todos los días de nuestra vida en esta época? Y la primera pregunta que me hago a mí mismo es, ¿qué es lo que me lleva a tener miedo? ¿Y qué es lo que produce el miedo? Ustedes saben que el miedo nos paraliza. Cuando yo tengo miedo de algo, digo, no, mejor no hago nada. Me quedo por acá porque acá estoy seguro. El miedo nos produce ansiedad. ¿Qué es la ansiedad?
es un temor expectante de que va a pasar algo que no sé qué, pero va a pasar. Y yo estoy esperando como tenso que algo pase. Pero también intento anticiparme. Bueno, entonces voy a tomar todos los recados, a ver qué pasará el año que viene. ¿No? ¿Alguno de ustedes está pensando en el 2022? Seguramente mucho, ¿no? ¿Qué pasará el año que viene? ¿Seguirá igual la cosa? ¿Cambiará? Antes ni pensábamos en eso, vivíamos. Y ahora estamos anticipando, nos anticipamos y hacía muchas otras cosas. O bien nos reaseguramos, o sea, tomamos precauciones en exceso. No, por las dudas voy a guardar dinero, por las dudas voy a hacer esto, por las dudas voy a hacer aquello. Tomamos muchas precauciones. Evitamos muchas veces enfrentarnos con situaciones que nos producen miedo. Pero lo más importante de todo esto es que el miedo frena nuestra vida y obstaculiza nuestro propósito, si no nos damos cuenta. Tu vida, mi vida, se puede ver frenada en su desarrollo y tu propósito y mi propósito como hijos de Dios, como personas, se pueden ver obstaculizados. Pero aún más que eso, y mirá a dónde voy y a dónde vamos, el miedo cuestiona el sentido de tu vida. ¿Y para qué estoy? ¿Y si mañana me muero? ¿Y si mañana no tengo para comer? ¿Y si mañana pierdo el trabajo? ¿Y si mañana pasa tal cosa o tal otra? ¿No? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Quién está por sobre mi vida? ¿Hay algún poder que me domina? ¿Hay algún poder que me controla? ¿Hay algún poder que me cuida? Pero también el miedo cuestiona el valor de nuestra vida. ¿Cuál es el valor de tu vida? ¿Cuál es el valor de mi vida? ¿Soy un número más en los 7.500 millones de habitantes que hay en la Tierra? Bueno, si me pasa algo voy a salir en el diario como que hubo un muerto más por tal cosa. ¿Y tu vida? ¿Y tu valor? ¿Tiene valor tu vida? Ah, no, yo quiero vivir hasta que sea viejito. No importa cómo, pero quiero vivir hasta que sea viejito. No importa cómo, no importa si tengo que vivir encerrado entre cuatro paredes las 24 horas del día. Yo quiero vivir. Obviamente, todos queremos vivir. Tenemos un sentido innato para vivir, ¿no? Pero a veces corremos el riesgo de vivir de una manera desastrosa. Vivir una vida sin propósito y sin sentido. Y esto es lo que hace el miedo. Miren, hay dos ejemplos en la Biblia que les quiero mencionar rápidamente. Uno es el caso de Elías. Yo no sé cuántos recuerdan el caso de Elías. Elías era un profeta de Dios que había tenido grandes victorias. Miren, un día se encontró con los profetas de Baal, los desafió, Dios hizo un milagro, consumió todo lo que había en el altar. Bueno, perdieron los profetas de Baal. ¿Qué hizo Elías? Uno por uno los agarró y los decapitó, los destrozó. Pero después de eso, Jezabel, que era la que justamente regenteaba a todos estos profetas, le dice, mañana a esta hora te voy a matar, Elías. Entonces, Elías, ¿qué hizo? De repente tuvo miedo. Se olvidó de todo lo que Dios había hecho. Tuvo miedo y empezó a huir. Y caminó 200 kilómetros del norte de Israel hasta el sur y se metió en el desierto. Y cuando estaba en el desierto solo, si ustedes recuerdan, dice, se echó debajo de un arbusto y dijo, Señor, no quiero vivir más. Quítame la vida. Tenía tanto miedo, tenía tanto temor, que dijo, mi vida no tiene sentido. Señor, quítame la vida. Pero también había una mujer que estaba muy cerca de Jesús, que se llamaba Marta. Y un día Jesús viene a la casa de Marta, vivían Marta, María y Lázaro, eran 3 hermanos que vivían juntos. Y claro, Jesús empezó a enseñar, vino María, se sentó a escuchar y Marta estaba con los platos, con los cubiertos, poniendo la mesa, preparando el mantel, haciendo las empanadas, la humita. Bueno, allá en Israel no había humita, ¿no? Y de repente le dice, Señor, María no me está ayudando, ¿por qué no le decís que me ayude? Y Jesús le dice, Marta, afanada y turbada, ansiosa, inquieta, intranquila, estás, con miedo estás, con muchas cosas que querés hacer, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Estaba haciendo una descripción, estaba diciendo, Marta, el miedo
de no cumplir, el miedo de no llegar, el miedo de que la mesa no esté lista, te está produciendo ansiedad y te está quitando, te está llevando de mirar lo importante a lo que no es importante. Y hermano, todo esto hace el miedo en nosotros. Todo esto hace el temor, nos produce ansiedad, nos inquieta, nos angustia. Obviamente tenemos que diferenciar el miedo de la precaución. Yo no digo que no tomemos precauciones normales. No es lo mismo tener miedo que tener precaución. La precaución es decir, bueno, a ver, voy a mirar antes de cruzar la calle que no venga un auto y me atropelle. Eso es precaución. Ahora, el que tiene miedo, mira y dice, viene un auto allá a 200 metros, voy a esperar que pare por las dudas. No vaya a ser que yo cruce, me tropiece, me caiga y el auto me atropelle. Eso ya es miedo, ¿no? El miedo te hace tomar precauciones en exceso. Y el miedo cambia nuestra manera de pensar. Y díganme si no. El miedo transforma nuestra manera de pensar. Miren, el miedo me hace pensar, y seguro que me va a ir mal. Mejor no voy a buscar ese trabajo porque seguro que no voy a dar para... Seguro, no, yo ya me he ido mal tantas veces, me va a ir mal una vez más. No me van a dar ese trabajo porque yo soy yeta. ¿Saben lo que es yeta, no? Al que siempre le va mal. Yo soy yeta, mira, me pasó de todo en la vida y encima, ni me esfuerzo para ir porque seguro que me va a ir mal. No, mejor no salgo porque seguro que me voy a contagiar, me voy a enfermar y me voy a morir. A veces vamos a un grupo y decimos, no, pero ¿quién me va a querer ahí? No voy a ir a la iglesia porque nadie me va a saludar. Nadie me va a querer, a mí nadie me quiere. Entonces hago el esfuerzo y vengo, pero como tengo cara de ogro, cuando alguien se me acerca y yo lo miro con esa cara, ¿qué hace la gente? Se aleja y digo, yo tenía razón, ¿vieron? El miedo te aleja de las personas. Todo me sale mal. ¿Pero por qué dices eso? ¿No ves que faltaba una coma en lo que escribí? Pero Ernesto, es una coma. No. Yo lo tengo que hacer todo perfecto, si no, no sirve. ¿Hay algún perfeccionista aquí? Yo lo tengo que hacer todo perfecto, si no, no sirve. El miedo a que las cosas no sean perfectas. Entonces tomamos precauciones, revisamos. Lo hice bien, pero algo faltó para que esté todo bien. Debo hacer todas las cosas bien, no me puedo equivocar. A veces pensamos, entonces revisamos. Miren, yo tenía un amigo que era viajante. Y él me decía, Ernesto, yo no sé qué hacer. Me dice, porque antes de viajar reviso el auto. Le digo, ¿cómo lo revisás? Bueno, controlo las cubiertas. ¿Cuántas veces controlo las cubiertas? Y como 10 veces, me dice. Le digo, pero si vos lo controlas una vez, suficiente. No, pero por las dudas, ¿no? La controlaba de nuevo y daba vuelta y entraba a la casa y salía de nuevo y le volvía a controlar el aire de las cubiertas. Y así estaba capaz que una hora. El miedo nos hace tomar precauciones en exceso. Y podría explicarle muchas cosas más acerca de cómo pensamos cuando tenemos miedo, ¿no? El miedo nos paraliza, nos obstaculiza, no nos deja alcanzar nuestro propósito, nos altera. Entonces, hermanos, nuestro mayor enemigo en el día de hoy es el miedo. Tenemos que aprender a luchar contra el miedo. Pero no es solamente en el día de hoy. A lo largo de toda la historia del hombre, el hombre siempre tuvo que luchar con el miedo, siempre, absolutamente siempre. Y los cristianos, los hijos de Dios, siempre tuvieron que luchar con el miedo, absolutamente siempre. Ese es el miedo que nos ataca. ¿Y de dónde viene el miedo? Si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está el miedo? ¿Qué me dicen? ¿Dónde está el miedo? ¿Ustedes lo ven al miedo? ¿Dónde existe el miedo? Aquí adentro. ¿Y cómo se instala el miedo en mi mente? A través de todo lo que leo, a través de todo lo que escucho, a través de todo lo que veo. ¿Alguien se levantó temprano esta mañana y vio la Gaceta Online? ¿Alguien lo vio? Soy el único, me parece. El único tempranero acá. Bueno, por las dudas les digo, no lean la Gaceta Online, no lean la mañana. ¿Saben lo que dice el titular de hoy? Hay una foto de un médico y el médico dice, para mayo vamos a tener 40.000 contagios diarios y muchas más muertes. Ya le avisé, no lo lean. Ahora, si vos lees eso, ¿qué decís?
Si ustedes hubieran leído toda esta mañana antes de venir acá, ¿hubieran venido? Capaz que no hubieran venido, porque me han dicho, no, pero que se viene la hecatombe mundial. Entonces mejor no salgo. Ahora, hermanos, el miedo entra en nuestras mentes por todo lo que leemos, por todo lo que vemos. Y hay verdaderamente una lucha por tu mente y por mi mente. ¿Sabes una cosa? Satanás quiere coaptar tu mente. Quiere captar tu mente. Quiere dominar tu mente para que no pienses en los principios de Dios, sino para que pienses en lo que lees y la información que te llega todos los días. No, esto va mal, va a haber cada vez más controles, va a haber menos trabajo, los hospitales están saturados, nos va a ir mal. Y Satanás quiere que yo me convenza de eso. Satanás quiere que yo diga, es verdad, entonces voy a actuar en consecuencia. Pero miren, ese es nuestro mayor enemigo. Tengamos cuidado de quién coloniza nuestra mente. Pero gracias a Dios, Jesús quiere colonizar nuestra mente a través de su palabra. Jesús quiere colonizar tu mente y mi mente a través de su palabra. Y Él quiere darnos la paz para enfrentar la tormenta. Y los invito a leer, hermanos, Mateo capítulo 6. Ustedes saben que un día estaba Jesús hablándole a la gente, hablando a sus discípulos, a todos los que le rodeaban. Y vieron que Él no perdía oportunidad para enseñar, ¿no? Entonces les enseña a sus discípulos, Mateo 6, Él está hablando acerca de la riqueza. Y dice, no se puede confiar en Dios y en las riquezas. ¿Y por qué decía Jesús esto? Porque obviamente la riqueza te da cierta tranquilidad, ¿o no? Yo conocí a una persona que era multimillonario. ¿Sabés cuál era su mayor miedo? Ser pobre. Ser pobre. Y yo le decía, pero era tocayo mío, pero Ernesto, ¿no te va a alcanzar los años de vida que te quedan para gastar el dinero que tenés? No, pero yo tengo miedo de ser pobre. ¿Y vos pensás que disfrutaba del dinero que tenía? No lo disfrutaba. Estaba permanentemente con el miedo a perderlo. Entonces Jesús está hablando y les dice, no se puede confiar en la riqueza y confiar en Dios al mismo tiempo. Y entonces les empieza a hablar a ellos y les da las razones de por qué. Y sigue hablando en el versículo 31 y les dice a ellos, por eso les digo, no se preocupen, o sea, no estén ansiosos. No se preocupen, no estén ansiosos, no os afanéis, dice la versión que tenemos aquí, Reina Valera antigua es, actual. No os afanéis, o sea, el afán y la ansiedad es lo mismo. No os afanéis, no estéis ansiosos, ¿por qué? Por tu vida, dice mi versión. Ahí lo salteamos, ¿no? Me parece que pasamos al 34, pero no importa. Dice, por eso digo, no os preocupéis, no estén ansiosos por su vida. Porque también dice la versión, ¿quién por más que se preocupe podrá alargar su vida algunos minutos? ¿Quién por más que mucho que se preocupe podrá añadir a su estatura 45 centímetros? Eso lo dice el Señor. Entonces dice, no se preocupen por su... Y yo cuando leía esto, digo, Señor, realmente, ¿cuánto el miedo nos hace temer por nuestra vida? Y no voy a tener para comer, no voy a tener trabajo, voy a quedar en indigencia, mi esposa se va a ir, mi esposa no me va a querer más, ¿no? Mi novia me va a abandonar, mi novia me va a abandonar. ¿Cuántos miedos aparecen en nuestra vida? ¿No? Y el Señor dice, no te preocupes por tu vida. No te preocupes por tu vida. ¿Qué van a comer o qué van a beber? Ni por el cuerpo, cómo se van a vestir. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Porque los paganos, cuando el Señor dice pagano, no se está refiriendo a los malos, se está refiriendo a los que no confiaban en Él. O sea, que tenían otra fe, para ser más claro. Por nosotros decimos pagano, parece que estamos hablando de un enemigo. No era un enemigo. Era alguien que simplemente no confiaba en Jesús. Era alguien que confiaba tenía otra fe. Entonces Él le dice, aquellos que no confían en mí andan tras todas estas cosas. ¿Por qué? Porque confían en la riqueza. Porque creen que la riqueza es lo que le va a dar seguridad. Y eso es lo que Él estaba diciendo. Entonces, dice,
Todos ellos andan tras esas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, y acá pone la pausa, Jesús dice, más bien, pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se angustien, no se preocupen, no se inquieten, no se anticipen por el mañana. No nos anticipemos por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene su propio mal. Basta cada día su propio mal o su propio afán o sus propios problemas. Hermanos, ¿qué es el reino de Dios? Él dice, busca primero el reino de Dios. ¿Dónde queda el reino de Dios? ¿Alguien sabe? ¿Me pueden decir en el mapa dónde queda el reino de Dios? No es un reino humano. El reino de Dios son los principios que Dios nos da para vivir. El reino de Dios es cuando nosotros vivimos debajo de ese rey y cumplimos con todos los preceptos y las órdenes y las enseñanzas de ese rey que nos dice cómo tenemos que vivir. Entonces, cuando Jesús está diciendo buscar el reino de Dios, no se refiere a un reino geográfico, se refiere a un reino de principios para la vida. Principios que nos rigen, que nos ayudan, que nos hacen vivir de una manera adecuada. Pero él dice, no solamente buscan el reino de Dios, sino también su justicia. Yo no sé qué piensan ustedes cuando leen la palabra justicia, pero para mí justicia es equilibrio y equidad. Cuando alguien hace justicia, marca la equidad, marca el equilibrio, marca el punto medio. Esa es la idea de la justicia. La justicia de Dios, no la justicia humana. Ahora, ¿cómo podemos vivir una vida justa? Y acá vamos a entrar un poquito en la solución del problema. ¿Cómo podemos vivir una vida justa, una vida equilibrada, una vida con equidad? No desbalanceándonos, porque ¿sabés qué pasa? El miedo nos desbalancea. Nos saca de ese equilibrio, de esa equidad que Dios quiere en la cual vivamos. Te lleva a tomar precauciones, te paraliza. Bueno, todo lo que yo ya mencioné, eso hace el miedo, te saca del propósito de Dios. Entonces, ¿cómo podemos vivir? Y vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar. En primer lugar, justicia, equilibrio, equidad en lo que pensamos. Hermanos, si hay algo que va a traer justicia y equidad a tu vida es pensar adecuadamente. Pensar adecuadamente. ¿Y cómo tenemos que pensar? Ya en Romanos 12 dice, cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Si cambiamos nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de vivir. Inevitablemente, no hay forma. Si yo tengo un concepto y ese concepto lo cambio, mi conducta va a cambiar. No hay otra manera. Entonces, si dejo de pensar en el miedo y empiezo a pensar en otras cosas, seguramente mi conducta va a cambiar. Y voy a poder tener paz, aún en medio de la tormenta, aún en medio de las dificultades. Primera de Pedro dice, echando una parte de vuestra ansiedad sobre Él. ¿Así dice? Dice la palabra echando toda. Ahora, ¿qué hago yo? Señor, te pido por mi trabajo. Y al otro día voy, que mi jefe que no vea esto. Cuidado. ¿Eché toda mi ansiedad o la sigo llevando? Porque no estás tranquilo, no tenés paz. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él y volviéndola a tomar, porque hacemos eso o no. Hoy le decimos, Señor, te la dejo, y mañana cuando voy al trabajo la cargo de nuevo, y por las dudas, y no vaya a ser qué, ¿no? Y día a día volvemos a tomar nuestras cargas, las volvemos a cargar nosotros. Pero si ya la hemos dejado, ¿por qué la volvemos a cargar? ¿Sabes por qué? Porque nuestro pensamiento no cambió. Seguimos pensando igual. Seguimos pensando que mi vida depende de mí y de lo que yo haga, porque yo tengo que hacer todo perfecto, porque todo tiene que salir bien. ¿Y Dios? ¿No está conmigo? ¿No está presente en tu vida? ¿No está presente en mi vida? Tal vez no lo ves. Muchas veces yo no lo veo, pero veo su manifestación. Veo su accionar. A lo largo de mi vida he visto muchas situaciones donde yo podría haber muerto. Les cuento una sola, rapidito porque no quiero, me queda poco tiempo.
Un día estábamos preparando, no sé cuánto vieron la película Jesús, cuando estaba yo en la facultad hacíamos campamento y nos íbamos a pasar la película Jesús en el interior. Un día nos vamos a Trancas y en Trancas decidimos pasar la película Jesús en la plaza central del pueblo. Y obviamente tuvimos que sacar energía de un pilar que estaba ahí en el centro de la plaza y alguien tiró el cable sin enchufarlo, por supuesto, y yo de este lado estaba con el enchufe que iba enchufado del equipo. Y de repente veo que no funciona. Entonces desarmo el enchufe y agarro y empiezo a reconectar de nuevo. Vieron que están las dos patitas, hay que reconectar los cables, no sé si hay algún electricista acá, pero era una tarea manual. Y de repente cuando estaba yo con los dos cables en mis dedos, sigo la línea del cable hacia el centro de la plaza y cuando el cable llega a la mitad, mi vista llega a la mitad del cable, el cable hace ¡puf! Una llamarada y un humito celeste. ¿Qué significaba eso? Que alguien había enchufado en el otro extremo el cable, sin que yo lo sepa. ¿Quién estuvo ahí? ¿Quién estuvo cuidándome? Dios estuvo cuidando. Él decidió que yo tenía que seguir viviendo, nadie más. Claro, vos podés decir, bueno, fue una casualidad, el cable estaba viejo, estaba roto. Es verdad, ¿no? Podría haber sido así, pero mi fe me dice que no fue el cable roto. Mi fe me dice que fue Dios, porque el cable podría haber estado sano. Entonces, vemos la manifestación de Dios. ¿Ves la manifestación de Dios en tu vida? Dios se manifiesta en tu vida y Él quiere que lo veamos de esa manera. No lo vemos corporalmente, pero lo podemos ver a través de su manifestación. Porque Él dice, tiene cuidado de vosotros. Filipenses 4:6, por nada, ¿por qué dice? Sí por la salud, sí por el dinero, pero por nada. Ni siquiera cuántas horas más vas a vivir. Ni siquiera cuántos años más vas a vivir. Todos queremos vivir. Todos queremos vivir. Yo digo, bueno, yo quiero vivir, disfrutar de la vida. Todo lo queremos hacer. Pero el que controla nuestra vida no soy yo. Yo no sé cuánto voy a vivir. Dios es el que cuida mi vida. Por eso Jesús decía, no se preocupen por su vida. No se preocupen por su vida. Vivan, hagan, produzcan, cumplan el propósito. Cumplir el propósito para lo que estás en la tierra. Para algo estás, no estás porque el aire es gratis. Tu vida tiene un propósito, la mía tiene un propósito. Por nada estéis afanosos, ansiosos, preocupados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y súplica, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad y también tenéis que tener miedo. No. Si vas a pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, no hay lugar para el miedo. No hay lugar. Tu mente no puede estar colonizada por el miedo. Si tu vida está en la mano de Dios, tu vida no depende de nadie más que de Dios. Tu salud no depende de nadie más que de Dios. Tu economía no depende de nadie más que de Dios. Porque Él dice, busquemos primeramente el reino de su justicia y todas las demás cosas. Todo lo que necesites, dinero, trabajo, familia, todo, y todo es todo, dice, ¿qué dice la palabra? Te será añadido. Todo te va a ser añadido. Isaías 26, versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti y en el problema persevera. No dice así, ¿no? Fíjense nuestra mente cuántas veces está dividida. Oramos, pensamos, decimos, Señor, dame paz, pero parece que terminamos de orar y cambiamos el dial y volvemos al problema. ¿Qué dice el Señor? Dejémoslo de lado, deja de pensar en eso, no lo pienses más, no le des más lugar en tu cabeza. Dale lugar a todo lo bueno, a todo lo justo, a todo lo puro.
En esto, dice el apóstol, pensad voluntariamente, no dejes que tu mente gire libre. No, ordenale a tu mente que piense en todo lo bueno. Conducí tu mente para pensar en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, en lo que Dios te dice. No dejes que tu mente vague libremente por la ansiedad, por el temor, por el miedo. Porque todo lo que te circunda te va a llevar a eso. Toda la información que te llega te va a llevar a eso. Pero Dios no quiere, Dios quiere que tengamos paz aún en medio de la tormenta. Y hermanos, ejemplos nos sobran en la palabra, pero lo último a lo que les quiero hacer reflexionar en esta mañana es que si hay algo que nos va a ayudar a vencer el miedo es reafirmar nuestras convicciones, nuestras creencias. ¿En qué estás creyendo? ¿En qué estás creyendo? ¿Saben qué es una convicción? Una convicción es una creencia profunda que afecta tu vida de una manera notable. O sea que según lo que vos crees y lo que yo creo es como vivimos. No hay otra. Si yo vivo con miedo es porque no tengo fe. Si yo vivo pensando y tomando precauciones y diciendo ojo con esto, ojo con aquello, voy a anticiparme, voy a planificar 1 año, 2 años, 10 años, a ver cuando tenga... Y estoy obsesionado con eso y estoy juntando dinero y estoy por las dudas. ¿En quién estás creyendo? ¿En el Dios que te dice no te preocupes por tu vida? ¿O estás tratando vos mismo de salvarte? Tratando vos mismo de llegar a eso, ¿no? De cuidarte. Miren, el gran Moisés tuvo que enfrentar miedo muchas veces de su vida y tuvo que enfrentar a todo su pueblo que se le puso en contra. Porque muchas veces todo el pueblo de Israel se puso en contra por miedo. Y un día, en Deuteronomio capítulo 1, todos estos hombres le dijeron a Moisés, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, fíjense, ¿no? Nos han metido miedo diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, hablando de la tierra de Canaán. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac, que eran gigantes. Entonces les dijo Moisés, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el que va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. Qué confianza, hermanos, la de Moisés. Él peleará por vosotros. ¿Podés tomar esta palabra para tu vida? Esto es lo que Dios quiere. Que reafirmes tus convicciones en lo que Él dice. No es lo que dice el diario, no es lo que dice la televisión, no es lo que dice Internet. Hay tiempos oscuros sobre la tierra. Pero dice el Señor, levántate, resplandece, porque ha venido mi luz. Entonces Él dice, Moisés les dice al pueblo, Él va a pelear por nosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Hermanos, los judíos, los israelitas, habían visto el poder de Dios y ahora ya no creían. ¿Sabes por qué? Porque su mente no se había transformado. Su mente no se había transformado. Su cabeza seguía pensando igual. Y Dios dice, no podemos seguir pensando igual. Tenemos que aprender a pensar de otra manera. El rey David, Salmo 27, dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Miren si el rey David tuvo tantas veces batallas. Tantas veces estuvo en peligro. Saúl lo quiso matar. Cuando era adolescente tenía que enfrentarse a los osos, a los leones, siendo pastor de su rebaño. Y tantas situaciones difíciles que pasó en su vida. Sin embargo, él puede escribir, el Señor es mi luz y mi salvación. Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién voy a atemorizarme? ¿A quién le voy a tener miedo si Él es la fortaleza de mi vida?
Pero tengamos cuidado, Proverbios 10:24 dice, lo que el impío teme, aquel que no confía en Dios teme, dice, eso le vendrá. Ojo, ¿Vieron? Los científicos de hoy en día le llamamos a esto la profecía autocumplidora. Seguro que me va a ir mal. Es una profecía que me la digo a mí mismo para que me vaya mal. Y esto ya estaba en la Biblia. ¿Cuántos años atrás? El Señor ya lo había dicho, dice, lo que el impío, el que no confía en Dios teme, eso le va a venir. Es como que cuando yo no confío, me estoy entregando a que me pasen cosas malas. Por eso el Señor dice, no temáis, no tengan miedo. Y hermanos, tantos ejemplos que podríamos ver, pero voy a tratar de resumir. Y vuelvo a lo que Jesús dice, Mateo capítulo 6. Y le voy a pedir a los músicos que vayan pasando porque vamos a ir terminando y ellos nos van a acompañar en esta última etapa. Mateo 6:31, vuelvo, dice, no os angustiéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, los paganos, leíamos en la otra versión, aquellos que no confían en Dios, se angustian por todas estas cosas, se preocupan por todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Y hermano, te quiero simplemente hacer reflexionar en esto. ¿Quién es el que se preocupa por vos? ¿El gobierno? ¿El Estado? ¿Tu vecino? ¿Aún tu familia? Sí, muchas veces nuestra familia se preocupa, a veces sí, a veces no. No sé de qué familia venís. Hay familias que se aman, hay familias que no se aman. Pero Jesús dice, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él es tu Padre. Él es mi Padre. Y Él no nos va a dejar no va a dejar que nos falte nada. Y no estoy diciendo con esto que te va a sobrar la plata. No. Pero Él puede verdaderamente llenar nuestros graneros, llenarlos de paz, llenarlos de seguridad, llenarlos de confianza. Ahora, ¿de qué depende eso? Depende de que yo le dé lugar. Porque, hermanos, si mi mente todos los días va a reflexionar en el miedo, olvídate. Porque el miedo te quita la fe. ¿Sabés cuál es el peor enemigo de la fe? Es el miedo. No es la incredulidad, es el miedo. El miedo te hace creer que Dios no va a estar con vos en los momentos difíciles. El miedo te hace creer, Dios no va a proveer para mí conforme a mis necesidades. Sí, Jesús lo dice, pero ¿y en la realidad cómo lo vivo a esto? Lo vivimos cuando abrimos nuestro corazón y cuando verdaderamente decimos, Señor, voy a confiar en la palabra tuya. Voy a confiar en lo que vos me decís. Sos mi Padre. Y Jesús un día hablando con sus discípulos les dice, pero si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos les va a dar cosas buenas a ustedes? Y eso me hace pensar, tal vez yo tuve un padre malo que no me dio cosas. Tal vez vos tuviste un padre malo que no se ocupó de tu vida. Dios no es así. Jesús lo está diciendo. Él no es así. Él es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Y Él quiere darte. Y está dispuesto a darte todos los días de tu vida. Y un día también Jesús le dice a sus discípulos, siguiendo esta misma idea, un día Jesús estaba hablando con ellos y le estaba diciendo, miren, ustedes van a ser perseguidos por mi nombre. Jesús no mentía, no les pintaba un mundo lindo para que confíen en Él. También les dijo en su momento, miren, muchos se van a poner en contra de ustedes. Muchos los van a perseguir, muchos los van a odiar, muchos los van a meter en las cárceles por mi nombre. Pero Él les dice, ¿acaso no se venden 2 pajaritos por una moneda? ¿Cuánto valían 2 pajaritos en aquella época? Una moneda, muy poco dinero. Con todo, dice Jesús, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de su Padre. Y está hablando del Padre Celestial, sin que el Padre lo permita, sin que el Padre lo sepa. Pues aún los cabellos de ustedes están todos contados. Así que no teman. Qué bueno, ¿no?
Así que no tengan miedo. Más valen ustedes que muchos de estos pajaritos. Más valés vos, más vale tu vida para el Señor que aún la vida de los pajaritos, que valía una moneda. A veces yo pienso, mi vida no vale nada, ¿qué se va a ocupar Dios de mí? No es así, Dios se va a ocupar de tu vida, Él lo dice. Y ya lo hizo al mandar a Jesús. Yo creo que no hay muestra de amor más grande que esa. Jesús mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y de esa manera demostró cuánto te ama, cuánto me ama. No hay mayor prueba de amor que esa. Y después de eso todo lo que viene añadido, ¿no? Por eso, hermanos, no nos dejemos ganar por el miedo. Y bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a pensar por un minuto. Los invito a ponerse de pie. Acá los hermanos nos van a guiar en una adoración, en una alabanza al Señor. Y yo le pido que mientras cantamos, que usted piense, ¿qué estoy pensando? ¿Qué está controlando mi vida? ¿Está controlando mi vida el miedo? ¿Estoy con temor al futuro, lo que va a venir mañana? ¿Estoy pensando, mejor no hago nada porque seguro que me va a ir mal? Estoy pensando y tantas cosas que pensamos, tantos miedos que tenemos. Tal vez le abrís el diario y todo, le decía, cuánta gente que murió. Y yo te pido que mientras los hermanos nos guían y mientras cantamos, penses en esto. Y después quiero decirte algo más. Y quiero pedirte que tomes una decisión. Pero vamos a tomarnos unos minutitos para elevar nuestro corazón al Señor. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Se abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en el camino, tú eres fiel y no cambiarás. Fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hermanos, qué bueno es poder descansar en el poder de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a descansar en el poder de Dios en esta mañana? Amén. ¿Cuántos están diciendo, Señor, yo no voy a tener más miedo? No le voy a dar lugar en mi mente al miedo. Voy a empezar a rechazar el miedo y voy a empezar a pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que vos me das todos los días de mi vida.
Hermanos, yo les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y vamos a hacer una oración para renunciar a todo esto. Si hemos estado metidos en el miedo, mirando las noticias, dejándonos llevar por el miedo, en este momento vamos a renunciar delante del Señor, a seguir pensando en eso. Y vamos a decir: Señor, yo quiero buscar tu reino y tu justicia. Quiero afirmar mis convicciones. Quiero determinarme a creer en ti, no importa lo que pase. Porque sé que estás conmigo, que eres mi Padre Celestial y que tú eres el que me das la fuerza. Padre amado, en esta mañana estamos delante de ti con nuestros corazones abiertos a tu palabra. Y Padre, reconocemos que muchas veces tenemos miedo en nuestra humanidad, que muchas veces nos olvidamos de lo que ya has hecho en nuestra vida, como le pasaba al pueblo de Israel, que habían visto tantas cosas en su salida de Egipto, sin embargo seguían teniendo miedo. Y tal vez tú has obrado cosas maravillosas en nuestra vida y nos dejamos llevar nuevamente por el miedo. Pero Padre, en esta mañana queremos renunciar a darle lugar en nuestra mente a ese miedo, a ese temor. Y Padre, nos decidimos a confiar en ti. Y sabemos, Señor, que si bien hay aflicción, porque tú lo has dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero dijiste también: confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Por eso en esta mañana nos determinamos a confiar en ti, nos determinamos a confiar en tu poder. Padre, queremos erradicar el miedo de nuestras mentes y confiar en que tú eres el proveedor, tú eres el que nos sostiene, tú eres el que nos das la victoria, tú eres el que vas delante de nosotros luchando todas nuestras batallas. Y en tu amor, en tu bondad confiamos. Lo decimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y seguimos con nuestro rostro inclinado, seguimos orando. Y yo quiero hacer un llamado ahora distinto. Y quiero hablarte tal vez a vos que hace poco tiempo que venís, que hace poco tiempo que estás congregándote, que tal vez nunca escuchaste de esto y tal vez te quedaste pensando en esto que dijo Jesús. No te preocupes por tu vida. Y realmente estar solo en la vida sin ningún tipo de cobertura, estar luchando por vos mismo, en tu propia fuerza, muchas veces es desgastante. Yo lo sé, es desgastante. Pero cuando Jesús dice: no te preocupes por tu vida, es porque Él se ofrece a ser tu Padre. Él te ofrece a ser tu protector. Él se ofrece a ser tu sanador. Él se ofrece a ser tu proveedor. Por eso en esta mañana, si nunca le has dicho a Jesús: Jesús, yo quiero entregar mi vida en tus manos, te pido en el nombre de Jesús, te invito en el nombre de Jesús que lo hagas. Y yo voy a hacer una oración ahora y te pido que si vos estás convencido de esto, en silencio repetí la oración conmigo y entregarle tu vida a Jesús. Sabes que nunca más te vas a sentir solo, nunca más vas a tener miedo, nunca más vas a decir: ¿qué va a ser de mi vida? Ahora sé para qué vivo. Ahora sé que vivo porque tú me amas y tienes un propósito, un destino para mi vida. Y quiero abrazarme a ese destino porque solo no puedo. Por eso, así inclinando nuestros rostros, aquellos que quieran hacer la oración, que nunca la hayan hecho, por favor, en el nombre de Jesús, entréguele su vida a Cristo para no seguir luchando solo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana quiero entregarte mi vida. No quiero seguir luchando solo. No le encuentro sentido a las cosas, no le encuentro sentido a mi vida y quiero refugiarme en tus brazos de amor. Por eso, en esta mañana te entrego mi vida. No quiero preocuparme más por el mañana. Quiero que tú seas mi guía, quiero que tú seas mi proveedor, mi protector, el que me lleva de la mano todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero saber, seguimos con nuestros rostros inclinados, quiero saber si todos aquellos que hayan hecho esta oración, por favor, que me hagan una seña con la mano. ¿Puede ser? Amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hermano, nunca más te vas a sentir solo. Aquel señor, aquella señora, aquella señorita, nunca más vas a estar sola, porque Dios va a estar contigo.
Y nunca vas a tener que tener miedo, ¿qué va a ser de mi vida? Porque Dios es el que va a decidir qué va a ser de tu vida. Y Dios es un Dios de amor y Él quiere lo mejor para tu vida, como lo quiere para mi vida. Por eso le damos las gracias y vamos a terminar con un acto